Espíritu Santo. Hemos llegado, Señor, al día de hoy. Gracias por los dones que nos han dado en esta semana. Gracias por la bendición del día de hoy. Gracias por los frutos que te vamos a entregar. Y permítenos este fin de semana con alegría celebrar la fiesta de todos los santos, sabiendo, Señor, que todo lo que podamos decir de ellos es una manifestación de tu gloria, de tu poder y de tu perfección. Tú eres el Dios de todos los dones. Por eso te bendecimos en esta noche. A ti la gloria por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Espero en el Señor que hayan estado bien. Hoy fue día de confesiones, así que estamos muy contentos que pues varios hermanos y hermanas pudieron reconciliar con el Señor. Ahora precisamente de penitentes es que me han venido estas dos preguntas que vamos a reflexionar el día de hoy, que ya probablemente usted las está viendo quizás en la pantalla, porque ahora puedo poner títulos en las realidades que celebro. Muy bien, la primera de las preguntas es: ¿cuándo debo hacer una confesión general? Y esa pregunta me la están haciendo bastante frecuente. Vamos a ver. Cuando usted y yo vamos al sacramento de la confesión, el sacramento de la confesión es los pecados, las omisiones, la falta de caridad que yo he cometido desde mi última confesión. ¿Por qué desde mi última confesión? Porque cuando yo voy al sacramento de la reconciliación, el acto de absolución del sacerdote borra mis pecados. Por lo tanto, mis pecados, los pecados de los que fueron a confesarse el día de hoy, si hicieron una buena confesión, si no escondieron pecados, lo que correspondería a un sacrilegio, porque se está pidiendo una gracia que uno no está dispuesto a permitir al Señor actuar. Si no han mentido, pues si usted ha hecho una buena confesión, esos pecados que se confesaron no existen. O sea, no es simplemente que el Señor me los perdonó, no existen. En cuanto a culpa, no existen. Y eso es bien importante. No existen. Por lo tanto, el yo mencionarlos, el yo traerlos al presente es innecesario. Si ya fueron confesados, no existen. Que hay unas consecuencias que yo voy a tener que afrontar, trabajar, bregar con ellas. Claro que sí. Porque si yo robé, tengo que restituir. Si yo mentí y eso me acarreó que me botaran del trabajo, yo no voy, después de la confesión, a ser nuevamente contratado. O sea, hay unas realidades que permanecen. Pero cuando hablo de la culpa, es decir, lo que me puede condenar, lo que me puede llevar a la condenación, lo que me puede cerrar a las puertas del cielo, es ese acto y la culpa. Es decir, ese pecado me acusa. Y cuando ese pecado me acusa, yo caigo en pecado mortal, me alejo de la gracia del Señor y por lo tanto yo no heredo el reino de los cielos. Cuando yo voy al sacramento de la confesión, por el poder de la sangre de Cristo, Evangelio según San Juan, (20:19 al 23),
reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes, refiriéndose a los apóstoles. Jesucristo no estaba hablando de él, estaba hablando de los apóstoles. Y decir lo contrario es mentir e interpretar incorrecta y fatulamente las Escrituras. Y se hace con conciencia al ser embustero. Se perdonan los pecados. Por lo tanto, esos pecados no existen. Al no existir, yo no tengo por qué atraerlos al presente y no tengo por qué hablar de ellos y por lo tanto no tengo por qué volverlos a confesar, porque yo no puedo volver a confesar lo que no existe. 1. Trae a la confesión los pecados cometidos desde la última confesión hasta la confesión en la que usted está. Que usted puede dolerse por los pecados de su vida pasada, sí, pero el dolor por los pecados que yo haya cometido no significa que esos pecados existan. No existen. Ya Jesucristo los limpió, Jesucristo los lavó, Jesucristo los eliminó, Jesucristo los crucificó. Por lo tanto, cuando los penitentes o alguna persona en dirección espiritual o alguna persona me pregunta ¿cuándo debo de hacer una confesión general? ¿Qué es una confesión general? La confesión general es hacer una revisión de vida de los pecados que yo cometí, que ya no existen, para yo dolerme de mis pecados y hacer una penitencia mucho más con conciencia, mucho más profunda y mucho más correcta. Normalmente cuando una persona me dice, Padre, ¿puedo hacer una confesión general? Mi respuesta es no. Esa confesión general tiene que ser reservada para momentos particulares que conllevan precisamente un movimiento de vida. Por ejemplo, usted va a contraer matrimonio, usted va a hacer votos, usted va a hacer promesas para el diaconado, para el sacerdocio, usted termina un retiro de impacto, usted quiere comenzar con la conciencia limpia, aunque ya los pecados hayan sido para no tener ningún obstáculo de conciencia, pues ahí esa confesión general puede ser recomendable. Pero usted no puede estar haciendo una confesión general cada 3 meses, cada mes, o espontáneamente, porque hay que tener mucho cuidado, y quiero ser bien preciso en esto. El Catecismo de la Iglesia Católica habla del tema, pero yo no quiero, como director espiritual y como confesor, que caigamos en la trampa de traer al presente realidades que ya no existen. Otra cosa es que yo haga un examen de conciencia, cada vez más profundo, cada vez más serio, cada vez más cuidadoso, cada vez más concienzudo, más prudente, y yo me dé cuenta de que no he traído a la confesión pecados que yo cometí, y yo quiero tener paz de conciencia. Por lo tanto, yo los traigo al presente, pero yo no repito pecados que ya he confesado, hermanos míos. Especialmente pecados que se repiten porque la persona quizás se repiten en el sentido de que los vuelven a traer a la confesión porque la persona no se ha perdonado a sí misma. A usted, hermano, hermana, ya Dios lo perdonó. Usted ha sido perdonado de sus pecados. Si usted hizo una buena confesión en conciencia, no guardó nada, no hizo nada, menos mintió. Y está verdaderamente arrepentido. Exacto. Por ejemplo, si usted confiesa,
lleva 20 años sin confesarse, aquí me preguntan, si usted lleva 20 años sin, usted tiene en 20 años material suficiente para su confesión actual. Por ejemplo, yo tuve una persona que hacía 65 años que no se confesaba. Eso es casi una confesión de general, una confesión de vida. Pero yo lo confesé desde su última confesión. Ahora, como esa persona no se acuerda, no se acordaba cuándo fue su última confesión o qué dijo antes de confesarse, pues yo tuve que ir desde bastante atrás para la paz de la conciencia de la persona. Pero yo no puedo, hermanos míos, agredirme con lo que ya no existe, agredirme con lo que ya el Señor perdonó. Y el Señor perdonó y usted se tiene que perdonar, porque usted y yo no somos más que Dios. Y si ya Dios, así lo dice el apóstol, en Cristo nos ha perdonado, incluso cuando nosotros éramos enemigos de Dios, no solamente hay que perdonar al prójimo, también ustedes deben de perdonarse unos a nosotros, también usted se tiene que perdonar. Usted no puede ser más exigente para el perdón que Dios mismo. Dios pide simplemente un acto de humildad y de arrepentimiento y de abandono y de confianza en su misericordia, y el Señor lo va a absolver, el Señor lo va a perdonar. Para eso derramó su sangre en la cruz. Yo lo que no puedo hacer es volver a traer, volver a refrescar, volver a castigarme, volver a autoagredirme, caer en tristeza, porque puede ser, hermanos míos, incluso una tentación. Todo lo que tiene que ver con tristeza, todo lo que tiene que ver con desesperanza y todo lo que tiene que ver con miedo no es de Dios. Eso lo decía yo ayer. Cuando se cumple con la penitencia se borra ahí la culpa. Importante. Para la confesión hecha correctamente hay varios pasos. Y eso lo estableció, es verdad, lo reflexionó y nos lo trae a la iglesia nuestro querido Santo San Juan María Bautista Vianney. ¿Qué nos trajo? 1. Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Es decir, yo tengo que ser un extranjero. Pero, o sea, usted no me vaya al confesionario de paracaidista. Aunque mire, si el Espíritu lo mueve, cáigale que el Señor va a hacer. Pero lleve una estructura. Padre Pío, si usted no iba con examen de conciencia al confesionario, lo mandaba a volar un rato. Luego, dolor de los pecados. Usted no me puede ir al confesionario, usted mintió, si mentí. No, o sea, eso que me dice a mí, que usted no tiene conciencia de que la mentira no solamente es un pecado, sino que transgrede los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Usted maldijo, sí maldije. No, usted no, eso me dice a mí que usted no tiene conciencia. El dolor de los pecados. Eso no quiere decir que usted va a llegar al confesionario, que va a caer una semana de depresión para entonces ir al confesionario. No, quiere decir que uno debe tener conciencia de que ha transgredido el amor de Dios, y eso debe de causar, hermanos míos, un mínimo de reacción y de dolor. Luego, confesión, propósito de enmienda, Propósito de enmienda, ¿qué significa? Que Luis, cuando vaya al confesionario, tiene que llevar también un plan de acción y de batalla para no volver a caer en ese pecado. O sea, tengo que poner voluntad, porque si me duele, tengo que poner voluntad para volver a ofender a Dios. Luego me confieso y cumplo la penitencia. La penitencia es una reparación. O sea, y tienen que acabarse esas penitencias de 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, un Gloria. No minto, hay que poner a la gente a trabajar. ¿Ok? Hay que mandar obras de caridad, hay que mandar a visitar enfermos, hacer realidades concretas. Sí, hay unas personas que lo escriben. Sea prudente siempre con ese papel, aquí me lo escriben. Sí, destruye el papel después.
para que no se lo olviden. Eso significa que usted ha hecho un buen examen de conciencia y no se le escapan las cosas. Y muchas personas, usted se sorprendería, traen ya sus confesiones por escrito para poder pedir perdón al Señor por ellos. ¿Ok? Dije, tenga mucho cuidado, sea muy prudente. Si la va a hacer, su director espiritual tiene que ser consultado y tiene que ser por unas realidades serias, particulares y de profundización. Porque, vuelvo y repito, corremos el riesgo de llamar hoy día pecado lo que ya Jesucristo perdonó. Así que mucha prudencia, por favor, y por eso es importante el director espiritual y pregúntele. Y una vez preguntándole al director espiritual, pues entonces en la situación particular tal o cual, usted entonces hace un buen examen de conciencia. Si no, usted vaya a la confesionaria con un examen de conciencia de los pecados, lo que se llaman pecados actuales, que usted y yo hayamos cometido. Segunda de las preguntas. Tengo un problema de fe o de esperanza. No pocas veces las personas vienen al sacramento de la confesión por las mil cosas que están viendo, por las situaciones que se están dando, por la oscuridad que se está sintiendo, por el avance del demonio y sus discípulos o secuaces o ángeles, incluso por ciertas cosas que estamos viendo y oyendo de la iglesia en cuanto a sus ministros o en cuanto a los laicos. Muchas de las personas que arrestan por corrupción son católicos y eso nos debe de causar dolor y escándalo. No vienen al confesionario y me dicen que tienen problemas de fe. Me dicen, padre, tengo un problema de fe. Porque me siento triste, porque me siento como oveja descarriado, porque me siento escandalizado, porque no veo luz, porque veo situaciones tales y cuales. Si usted tuviese un problema de fe, no estaría en el confesionario. Cuando usted va al confesionario, usted, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que usted cree. Por acá viene. Y usted no me puede confundir un problema de esperanza, y vamos a definir la virtud de la esperanza. Primero, la virtud de la fe. La virtud de la fe es aquella que me permite, atentos, que me permite al Dios que se ha revelado, al Dios que se ha puesto en mi vida, que me ha dicho quién es y qué quiere, que me ha heredado su palabra. Ese Dios me dice, Luis, este es mi plan salvífico, esto es el reino, este soy yo. Yo a esa revelación, a ese plan, Luis dice, amén. Eso es fe. Fe es la respuesta a la revelación. Y como respuesta a la revelación, no es que yo tengo fe, sino que yo tengo fe. Esa fe tiene que ser renovada, insistida, puesta otra vez en remojo todos los días. Todos los días uno le dice que sí a Dios. Esa respuesta constante se llama fe. La esperanza, en cambio, es la virtud que me permite, delante de ese Dios y delante de ese plan de Dios, yo vivir todos los días confiado en que vea lo que yo vea, escuche lo que yo escuche,
Sepa lo que yo sepa de quien sepa, cuando lo sepa, como lo sepa, para que lo sepa, con quien lo sepa y porque no lo sepa. El plan de Dios, su revelación, su iglesia va a llegar a donde el Señor quiere. El plan de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir en mí y se va a cumplir en el mundo. Eso es esperanza. Cuando usted ve ciertas situaciones, y fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, cuando usted ve en la oscuridad, cuando usted siente debilidad, cuando usted siente la insidia del enemigo, usted no ve luz, usted no ve el final, usted ve que parece que Dios está perdiendo, que parece que la iglesia está perdiendo, que estamos chavados, que estamos hundidos, sálvese el que pueda. No, como hombre y mujer de esperanza, Dios va a cumplir sus promesas. Y por lo tanto, como pasó con la cruz, al final el Señor va a cumplir su promesa. Y el Señor va a ser victorioso. Y cuando los fariseos pensaron que había ganado Dios. Y cuando el demonio pensó que había ganado en el muerto, ganó Dios. Y no podemos, hermanos míos, confundir una realidad con la otra. Porque la esperanza es ese impulso constante. O sea, yo leo las maravillas del Señor, yo veo los testimonios de fe en las Escrituras, yo veo las vidas de los santos, yo veo la misma historia de la iglesia, yo veo mi historia personal y veo el dedo de Dios y veo a Dios insistir y veo a Dios reafirmar y veo a Dios conducir y veo a Dios bendecir y veo a Dios tocar mi vida. Esa es la esperanza. En cuanto a la fe, yo siempre diré sí al Señor. No me confunda, tampoco, y eso es bien importante, no me confunda el estar triste o deprimido. Por favor, no me confunda deprimido con depresivo. Yo estar deprimido es una realidad afectiva, sentimental, mental. Hay unas realidades que me pegan tan duro que yo me retraigo. Esa es la depresión. Yo me retraigo, yo me enrollo y me auto protejo. Eso es anímico. Ser depresivo es una realidad química. Y si usted padece de depresión, en la cual debe ir un médico para ver dónde está ese desbalance químico, vaya. La persona que va a un psicólogo no tiene problemas de fe. Tiene un asunto mental, emocional, memorial que tiene que trabajar. Y para eso están esos profesionales. Y hay psicólogos con una antropología católica espectacular. Búsquelos. Distingamos de estar deprimido. Yo puedo estar triste. A mí se me murió un perrito, yo estoy triste. A mí se me murió un ser querido, estoy triste. A mí, pues me botaron del trabajo, estoy triste. Estar triste, hermanos míos, es una de las realidades. Ahora otra cosa es yo hundirme en la tristeza. Y porque yo estoy triste, o porque estoy deprimido, o porque estoy depresivo, creer que ese estado de ánimo tiene que ver con mi creer en Dios. No tiene que ver necesariamente con mi creer en Dios. Tiene que ver con que yo no estoy en el mejor momento de mi vida. Entonces me tengo que refugiar en la oración, tengo que buscar a Dios. Sí, pero resulta que yo estoy en una situación anímica, no espiritual. Y yo puedo estar, hermanos míos, súper triste. Y la única luz que tengo es Dios. Yo tengo fe.
Y aunque yo esté triste, yo digo, mira Señor, aquí yo no veo salida, en tu nombre, pues todo esto va a solucionarse. Y esa es la luz, y ese es el momento que me permite a mí salir a flote. El que yo esté triste, o esté deprimido, o esté depresivo, no significa que soy una persona sin fe, o que mi fe tambalea. Miren, hermanos míos, según yo sudo, hay cosas que a mí me entristecen, e incluso yo puedo estar entristecido simplemente por un revolú químico. Todas estas confusiones llevan a la persona a caer en una trampa. Y entonces trasladan realidades que son humanas, dolorosas, tristes, pesadas, al plano de la fe. Mire, yo puedo orarle al Señor llorando, y yo puedo orarle al Señor contento, y yo puedo orarle al Señor deprimido, y yo puedo orarle al Señor triste, y lo puedo hacer eufórico. Yo he tenido que celebrar misas tristes. Yo celebré misa el mismo día que mi papá murió. Yo celebré la misa del funeral de mi papá y prediqué. Yo he celebrado la misa del funeral de muchísimas personas que yo humanamente me sentía súper abrazado y atado a estas personas. Pero el que yo me sienta triste, no quiere decir que yo no tengo fe. O sea, que cada vez que yo celebro misas tristes, quiere decir que no creo, o que no espero en Dios. No, contra, hermanos míos, yo tengo un derecho a estar alegre, tengo un derecho a estar triste, tengo un derecho a tener hambre, tengo derecho a ir al baño, tengo derecho a ciertas realidades que son muy humanas. Jesucristo lloró, Jesucristo se entristeció por Jerusalén, porque era humano. Y los humanos tenemos esa capacidad de tener distintas expresiones de nuestros sentimientos y de nuestros afectos y de nuestros desbalances y de nuestros desmadres. Nosotros somos, hermanos míos, nosotros somos una complicación espectacular y constante. Eso somos. No me confunda fe con esperanza. No me confunda fe, esperanza con tristeza. No tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. Y aunque mi estado humano, mi estado anímico, puede influir en mi oración y puede influir en mi celebración de la misa, o puede influir en cómo yo recibo la misa, el que usted esté delante del Señor, el que usted esté a pesar de esto, el que usted ore a pesar de esto, dice que usted tiene fe y que usted tiene esperanza. Así que no se me hunda, no se me hunda. Ya eso es un asunto, o sea, hay unas realidades químicas, por ejemplo, me están preguntando sobre unos asuntos químicos. Bien interesante. Una persona que padece de bipolaridad, su pastilla de litio puede ser la diferencia entre una vida normal y una vida bastante complicada. Padre mío es médico y hay unas de estas realidades que son químicas, pero es que las realidades corporales son químicas. A los psiquiatras, a los médicos les corresponde evaluar, y usted tiene que buscarse por eso un médico capaz, y un médico con una antropología correcta, y un médico que no todo lo resuelve empujándole una pastilla. Pero hay unas realidades que van a necesitar pastillas. Sí, cuando le quitan una muela, usted va a necesitar una anestesia, y esa anestesia es química, y después que le quiten la muela, va a necesitar otra, porque también eso es químico, y las Panadol son químicas, y las Tylenol son químicas. ¿A ver? Entonces, busquemos esa realidad, pues con lo que él sabe. Padre Luis no puede decir si es bueno o es malo. Usted vaya donde su médico, porque los médicos estudiaron eso. Y ir al psicólogo no quiere decir que usted está con un tornillo suelto. Es más, ir al psicólogo significa que usted se preocupa. Y significa que usted está poniendo orden y está haciendo lo que tiene que hacer con ciertas circunstancias de la vida. Eso no está mal.
El día que yo necesite ir a un psicólogo, voy a ir, oiga, pero con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque incluso eso va a ser de bendiciones para usted, porque si su párroco está bien emocionalmente y si su párroco está bien físicamente, usted va a ser bendecido. Igual que mi tiempo de oración. A los otros días yo estaba haciendo oración frente al Santísimo y alguien me dice, Padre, ¿me puede atender? No, la puedo atender después. Yo necesito estar un rato de oración con el Santísimo. Si su párroco ora delante del Santísimo, usted recibe bendición, porque su párroco va a estar bien. Si su párroco come a sus horas, usted va a estar bendecido, porque su párroco va a estar bien. Si su párroco está bien afectivamente, si su párroco está bien emocionalmente, si su párroco está bien mentalmente, usted al fin y al cabo va a terminar bendecido. Protejámonos y cuidémonos, hermanos míos. Así que ya saben, seguimos trabajando. Esto es de todos los días. Así que ya saben, atento a la confesión general, atento a distinguirme el problema de fe y el problema de esperanza. Y que tengan una hermosa noche. Y gracias por las preguntas. No tengan ningún miedo en hacerme. Mire, eso sería, gracias, porque eso sería una excelente pregunta para nuestra próxima, la lucha de las virtudes. Así que, hermana mía, vamos a agarrar esa pregunta que usted hizo ahora mismo para el viernes que viene. Excelente. Vamos a trabajar en ese tema. El tema de la lucha y el tema de la castidad. Claro que sí. Excelente. Así que usted haga sus preguntas y yo espero en el Señor podérselas contestar. Ya terminó nuestro tiempo. Que tengan una hermosa noche. Le pedimos al Señor que nos guarde y que nos bendiga. A los que terminaron su semana, pues qué alegría. Mañana a descansar para limpiar screens o hacer la limpieza de fin de año. Haga lo que tenga que hacer. El Padre sí tiene que levantar tempranito para estar a las 7 de la mañana en Sidra, para celebrar la misa a sus monjas, misa a las 5, misa a las 7. Mañana es un día hermosamente lleno. Así que le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos bendiga y que tenga, hermana mía, un sueño reparador, que descanse. Ya saben, mañana cuando se levante hay que construir el reino de Dios. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo porque me perdería. Amén. Muy buenas noches, Marisol, buenas noches, don Iván, buenas noches, Margarita, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Glory, buenas noches, Sonia, buenas noches, todo el mundo que está aquí. Así que el Señor me los bendiga, descansen, ya saben, a disfrutar este fin de semana, que es la fiesta de todos los santos. Así que, Mari, Dios me la bendiga, Dios me los bendiga a todos, hermosa noche.